Bueno, hemos visto hasta ahora el concepto de vector, que decíamos que se caracterizaba por tener un módulo, una dirección y un sentido. Y también hemos visto la diferencia entre vector fijo y vector libre. Vamos a ver ahora lo que son las componentes de un vector. Las componentes de un vector en el plano va a tener dos componentes y van a ser la sombra en X y la sombra en Y del vector, ¿vale? Es decir, la sombra horizontal y la sombra vertical, siempre teniendo en cuenta que esas sombras también son orientadas, es decir, van a poder ser positivas o negativas. Mirad, este vector que tenemos aquí delante, el V, la sombra horizontal sería lo que está marcado de rojo, es decir, esto de aquí que yo estoy marcando ahora, ¿veis? Pero si yo esa sombra la recorro, mientras que el vector se recorre desde el origen hacia el extremo, esta sombra va para allá. Entonces, como va en la dirección positiva de las X, vamos a decir que esta sombra es, esta componente va a ser positiva. Le vamos a llamar, pues, con el mismo nombre que el vector V, solo que le vamos a poner una X aquí pequeñita para saber que es la componente en X. Y la componente en Y, pues exactamente igual, análogo. La vamos a recorrer también en la dirección, si es para arriba será positiva, si es para abajo negativa. En este caso veis que cuando yo recorro el vector desde el origen al extremo, la sombra en Y se recorre hacia arriba. Luego esta V sub I, que la vamos a llamar a la componente Y, va a ser positiva, ¿vale? Entonces diremos al final que el vector V tiene dos componentes, su componente en X y su componente en Y, con el signo de cada componente adecuado. En este vector, por ejemplo, que lo he fijado desde el punto A al punto B, fijaros que la componente X, que sería la que voy a marcar de rojo, veis que está orientada hacia la izquierda. Luego la componente X de este vector sería negativa. Lo que mida esto me dirá 3, 4, 2, depende cómo yo ponga las unidades, pero va a ser negativa. Sin embargo, la componente Y, veis que al ir desde A hasta B, desde el origen siempre hacia el extremo, vamos desde abajo a arriba. Luego la V sub I va a ser positiva. Así todos los vectores tendrán sus dos componentes. Unos tendrán las dos componentes positivas, otros las dos negativas y otros pues una positiva y otra negativa. Bien, tengo otro vector aquí que va desde el punto A al punto B. Fijaros que he puesto ahí las coordenadas de los puntos A, que serían X1 e Y1, ya sabemos lo que son las coordenadas de un punto, y las coordenadas del punto B, que serían X2 y sub2. Entonces, ¿cómo puedo obtener cuánto valen las componentes del vector que va desde A hasta B? Pues fijaros, la componente X de este vector, si a este vector yo le llamara, se le podría llamar el vector AB, ¿verdad? Pero también se le puede llamar con una letra minúscula, V, ¿vale? Bueno, pues la componente X sería esta de aquí, y además sería positiva, ¿verdad? Porque va hacia allí. ¿Cómo puedo obtener ese valor? Pues fijaros que si yo a X sub 2, perdón, es decir, a la X del punto final, que es todo esto, todo lo que mide esto, le resto, es decir, le quito lo que mide X1, que es este trozo, pues efectivamente me queda esta medida de aquí, que es lo que mide la componente X. Esto se ve mucho más fácil si yo pongo dos números aquí. Por ejemplo, imaginaros que la coordenada X de B fuese 8 y la coordenada X de A fuese 3. Ya sí se ve más claro que la componente del vector V mide 5, que es la distancia que hay entre el 3 y el 8, es decir, 8 menos 3. Y con la componente Y pasaría exactamente igual. La componente Y del vector habría que restarle la Y del punto final, del extremo, menos la Y del punto inicial. Muy importante que siempre tiene que ir en ese orden. Tenemos que restarle las coordenadas del punto final, del extremo, le restamos las coordenadas del punto inicial, es decir, del origen, ¿vale? Eso lo tenemos aquí en
esta fórmula que estamos viendo aquí, ¿vale? Tenemos dos puntos, A y B, x1 y su1, x sub 2 y sub 2 de coordenadas, pues el vector AB, como el origen es A y el extremo es B, siempre van a ser las coordenadas en X, la del coordenada X del B menos la coordenada X del A. Y lo mismo con las del Y. Aquí abajo tenemos un ejemplo. Nos dan dos puntos, que son el punto P y el punto Q, y nos piden las coordenadas, las componentes, perdón, del vector PQ. Aquí el punto final es Q, así que hay que restarle a las coordenadas de Q, restarle las coordenadas de P. Lo ponemos aquí, 7, 1 menos estas coordenadas y me sale este vector. Sin embargo, si me piden el vector QP, ahora el punto final, el extremo, es P. Luego hay que restarle a P, hay que restarle Q. Y nos salen esta de aquí, que sale otro vector diferente al de antes, ¿vale? Concretamente será el vector opuesto, pero eso lo veremos luego. Aquí tenemos un ejemplito. Nos dan dos puntos, el punto M, que es el 2, 1, y el punto N, que es el menos 1, 3. Esas son las coordenadas de esos dos puntos. Y me piden el vector NM. Nos van a pedir la representación, que lo dibujemos, y las componentes de ese vector. Las componentes tenéis aquí el cálculo. Como es el vector NM, le tengo que restar a las de M las de N, ¿vale? Por eso tengo 2, 1, que son las de M, menos 1, 3, que son las de N. Hacemos la resta con mucho cuidado, que nos podemos encontrar menos seguidas, ¿vale? Es decir, aquí 2 menos 1, ya sabéis que es 3. Y 1 menos 3, menos 2. Esas son las componentes del vector NM. Y lo vais a ver que efectivamente son esas componentes en el dibujo. Habéis visto que he dibujado los puntos N y M con sus coordenadas. Y ahora voy a dibujar el vector que va desde N hasta M. Bueno, pues este vector tiene que tener de componentes 3 menos 2. Vamos a ver si es verdad. La sombra en X, que la podéis ver o bien aquí arriba o bien aquí abajo, da igual, porque es la misma, ¿vale? Veis que efectivamente mide 3, ¿veis? 1, 2 y 3. Y además es positiva, porque va, si yo recorro el vector desde N hasta M, que es como lo tengo que recorrer, desde el origen hasta el extremo, sale 3 hacia la derecha. Por eso la componente es 3, la componente X. Sin embargo, la componente Y, que la voy a dibujar ahora, voy a quitar X, he borrado el vector, lo voy a dibujar otra vez. Voy ahora con la componente Y, la sombra en Y, fijaros que la voy a dibujar en verde, que salgo desde el origen, llego hasta el extremo, por lo pronto va para abajo, luego va a ser negativa, y además mide 2. Si la ponéis aquí, veis que mide 2, esa sombra, ¿veis? Luego es menos 2, y por eso tengo esta componente menos 2. Vamos a aprovechar para ver también un concepto, este es muy sencillito, es vector de posición de un punto. Vamos a llamar vector de posición de un punto que nos den, el punto P, por ejemplo, que aparece aquí, ¿lo veis? Punto P. Pues le vamos a llamar vector de posición al vector que irá desde el origen de coordenadas, es decir, el punto famoso nuestro, 0, 0, hasta ese punto. Esa definición tan sencilla, ¿vale? El vector será el OP, si el punto es P, si el punto es M, pues será el OM, siempre desde el origen de coordenadas a ese punto. A ese vector le vamos a llamar vector de posición de ese punto. Y si os fijáis, si hallamos las componentes de ese vector de posición, pues vamos a tener el punto final, que va a ser el punto que me den, el punto P, que en este caso tiene coordenadas AB, pero el punto origen siempre va a tener de coordenadas 0, 0. Luego, al restarle 0 y 0 a las dos coordenadas del punto P, siempre me van a quedar como componentes del vector las mismas coordenadas que tenía ese punto. Es decir, coordenadas de P menos 0, 0, porque el vector de posición siempre parte del origen de coordenada, que es el 0, 0. Entonces, las componentes de ese vector quedan AB, igual que las coordenadas del punto, ¿vale? Y eso es una definición que la utilizaremos algunas veces y es tan fácil como eso, ¿vale? Quedarán las componentes igual que las coordenadas.
Veamos un ejemplo, pero esto es muy sencillo. Ahora el punto 2, 1, ya tenemos unas coordenadas concretas. El punto M, que es el 2, 1, lo tenemos aquí dibujado en la gráfica, ¿lo veis? El punto M. ¿Cuál sería el vector de posición de ese punto? Pues sería el vector OM, el que va de origen de coordenadas hasta el punto. ¿Qué componentes tendría? Pues 2, 1, las mismas coordenadas que el punto.